El domingo pasado teníamos en la predicación Romanos 12, que son los deberes de los cristianos. Y hoy vamos a continuar con los siguientes versos en Romanos 13. Y hoy más que nunca tenemos que darnos cuenta del gran privilegio que tenemos de vivir en Cristo y de ser partícipes de su inmensa gracia, de su inmensa gloria, porque parte de esa gracia y de esa gloria está sobre nuestra vida a diario. Y digo esto porque realmente los hijos de Dios no podemos vivir continuamente en la carne. Sabemos que parte de nuestra existencia y de nuestra realidad tiene una gran dosis de ella. Pero como hemos conocido a Dios, nuestra vida ha cambiado, ha sido transformada. Y de esta manera podemos, de alguna manera, comportarnos de otra manera. Podemos dar valor a las cosas que realmente lo tienen. Y también nuestro corazón debe tender, ¿verdad?, un puente hacia el corazón de los demás, perdonando sus errores, perdonando sus fragilidades, a veces incluso sus aflicciones hacia nosotros. Es muy complicado, yo lo sé, a nadie le gusta que le pisen un pie, ni que le insulten, ni que le digan cosas feas, ¿verdad? ¿Hay alguien que le guste esto? A nadie. A todos nos gusta que nos aplaudan, que nos abracen, que nos den besos, pero a nadie le gusta que le ofendan. Sin embargo, el Señor nos llama a ser cristianos inofendibles. Lo hemos dicho más de una vez y es una palabra que debe de reintroducirse cada día en nuestra vida. Porque los cristianos tenemos deberes. ¿Y qué significa esos deberes? Pues que realmente si hemos conocido verdaderamente a Dios, necesitamos andar en las cosas que Dios dice que andemos. Y su palabra es la guía principal para ello. Por eso tenemos victoria única y exclusivamente solo cuando la ponemos en práctica. Cuando la escuchas, no tienes victoria. Cuando las escuchas, tienes la oportunidad de ponerlas en práctica. Y de esta manera así conocer el verdadero poder de Dios sobre tu vida. Una vida frágil, una vida destinada a la sepultura, pero sin embargo en Cristo una vida poderosa y una vida destinada a la eternidad. Por eso de nosotros depende que vivamos en Cristo como Él quiere que vivamos o realmente que vivamos en nuestra carne que nos lleva una y otra vez constantemente al mismo sitio. Ayer escuchando una predicación de el que fue nuestro pastor y al que consideramos nuestro pastor aún, decía, algunos cuando se convierten no dan un giro de 180 grados, dan un giro de 360. Vuelven al mismo sitio donde estaban. Porque realmente, aunque muchos dicen que uno se convierte y ya, realmente estamos convirtiéndonos cada día. Nos estamos convirtiendo cada día al Señor. Nos estamos convirtiendo cada día cuando ponemos la palabra de Dios en práctica. La palabra de Dios nos transforma, nos cambia, nos convierte en una nueva naturaleza, hace de nosotros que nuestra mente piense correctamente, no solo hacia nosotros mismos, sino hacia los demás. Hace que nuestras palabras funcionen correctamente y hace que nuestros sentimientos sean controlados también, y nuestras emociones. Cuando no ocurre esto, obviamente la palabra es infructuosa en nosotros. Y nuestras emociones toman el control de nuestra vida. Y generalmente nuestras emociones y sentimientos nunca obedecen a Dios. Nunca. Por eso ocurren cosas desagradables en nuestro camino. Pero, ¿estás dispuesto a sufrirlas? Cristo sufrió. Y la palabra nos insta a ser partícipes de ese sufrimiento. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a sufrir por causa de Cristo? Si no estás dispuesto a sufrir por causa de Cristo, pierdes el tiempo en lugares como este. De verdad te lo digo. Perdemos el tiempo confesando al Señor por nuestra boca, incluso alabándole y adorándole. Perdemos el tiempo.
Estar dispuesto a sufrir es compartir su sufrimiento y darnos cuenta de lo que padeció, lo que sufrió. Y no solo sufrir por sufrir, sino que sufrimos por la verdad. Sufrimos por mantener el carácter de Cristo en nuestro corazón. A pesar de que muchos nos puedan hacer daño, nos quieren hacer daño, a pesar de que las cosas no nos salgan del todo como deseamos o queremos, tenemos deberes que cumplir como hijos de Dios. Amén. Y si no los cumplimos, dejas de ser hijo de Dios. No importa que lo confieses por tu boca. Tus obras manifiestan lo contrario. Por eso es muy importante que nosotros confesemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida y que pasemos posteriormente a tomar uso de la verdad y manifestarla en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso tomamos el capítulo 13 de Romanos, que es la continuación del capítulo 12 de los deberes cristianos, que espero que cada uno de nosotros haya podido tomar nota de esas cosas de las que hablábamos, porque acabábamos en el 12 con la frase: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Os suena algo esto? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y estoy viendo a cristianos caer bajo la influencia del maligno. Estoy viendo a hijos de Dios ser vencidos de lo malo. Estoy viendo que el bien en sus vidas carece de fuerza porque no están acostumbrados a someterse a la verdad de Dios. Por eso lo que viene ahora es importante y es algo que nos afecta a todos, aunque no intervengamos directamente en el gobierno de nuestra nación. Sí tenemos como hijos de Dios que respaldarlo, sea cualquiera autoridad que se somete, porque esto va mucho más allá, esto va mucho más allá de solo someterte a alguien terrenal. Perdón. Obedeciendo la palabra de Dios, ¿a quién te sometes? ¿A Dios? ¿Sí o no? Bien, pues eso no tiene duda, ¿verdad? No hay que explicarlo demasiado. Cuando nos sometemos a la palabra de Dios, nos sometemos a Dios. No nos sometemos a nadie terrenalmente hablando. Pero cuando realmente hacemos explícita esta verdad en nuestra vida, hay algo que realmente empieza a ocurrir en nosotros y hay cosas que de la noche para la mañana empiezan a cambiar. La estructura de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros anhelos, de nuestros deseos empiezan a cambiar. Por eso la obra de Dios se manifiesta con un poder mucho mayor y muchos alcanzan una mayor estatura de fe cuando realmente exponen sus vidas y exponen sus cuerpos, su mente, todo lo que son. Por eso no dice en vano la palabra: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo tu entendimiento, con toda tu mente. ¿Eso qué quiere decir? Que amaremos al Señor con lo que somos, con todo lo que somos, ¿sí o no? Y esto pasa a ser un gran impulso, digámoslo así, en nuestra vida, porque nos aclara las circunstancias que podemos estar pasando, que podamos estar viviendo, sean justas o injustas. El Señor se sometió a principados y autoridades terrenales de aquel tiempo para cumplir lo que estaba escrito y para que tú y yo hoy podamos tener gran ganancia, podamos tener victoria sobre victoria, podamos ser más que vencedores. Eso costó sangre, costó sufrimiento y costó dolor. Jesús dijo que vino a hacer la voluntad del Padre a esta tierra, ¿sí o no? Y la vino a hacer hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas consecuencias. Por eso estos versos dicen de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido ¿seguro? Porque habla de todo tipo de autoridades. Autoridades, y aquí en España una de las cosas más malas que tenemos es hablar siempre mal de los políticos. Con razón, pero mal. O sea, pero aunque tengamos razón, si Dios nos dice que nos sometamos a las autoridades, realmente nuestra razón no tiene fuerza ninguna
¿Sí o no? A no ser que contradiga lo que nos inviten a hacer, obviamente, la palabra de Dios. ¿Ok? Solo en ese caso puedes desobedecerlas. Pero la Escritura nos dice, porque va mucho más allá y el Señor quiere expresar una forma de vida, no solo un pensamiento, sino quiere expresar una forma de vida, de poder, sobre la cual quiere establecer esos principios como hijos de Dios, como cristianos, como los del camino, como los fieles, aquellos que aman de verdad a Cristo y crecen día a día. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. Y dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es muy normal que a nosotros, los pastores de las diversas congregaciones e iglesias, se les pueda ofender y se les pueda decir cualquier cosa cuando uno está lleno de ira o de rabia o podamos hacer lo que nos da la gana, ¿no? Cuando alguien nos está aconsejando algo que el pastor o el hermano de turno que tiene responsabilidad o autoridad para decirlo, lo está diciendo por el bien de las otras personas, ¿no? Pero cuando resistimos a lo que Dios establece, resistimos a Dios. En una ocasión, y todos lo sabemos, ¿no? El pueblo pedía ese rey que los gobernase, ¿no? Y el profeta se enfada, todos lo sabemos, lo hemos dicho hasta la saciedad, ¿no? Y se enfada porque realmente no les hacía falta ningún rey, ya tenían al rey de los reyes, al soberano, a Dios Todopoderoso, ¿no? Sin embargo, Dios le dice, tranquilo, le dice al profeta, ¿no? No te están desechando a ti, me están desechando a mí, ¿no? Y cuando realmente no nos sometemos, o bien por orgullo, por soberbia, porque creemos en nuestra propia opinión, que nosotros tenemos la razón, a pesar de que ni siquiera consultamos la Biblia para que realmente podamos ver que la tenemos, pues entonces estamos resistiendo a la autoridad, nos estamos oponiendo a ella. Esto es grave. Es grave, no importa que pertenezcas a una iglesia de 10 miembros, de 20, de 30, de 100, de 1000, de 2000, no importa. Es grave delante de Dios porque es tu realidad delante de Dios, no delante de aquel hombre, delante de aquella mujer. Y ni que decir tiene de estar en las leyes como corresponde. Por desgracia conozco a muchos cristianos que defraudan Hacienda. Conozco a muchos cristianos que justifican muchas cosas. Y muchos de nosotros quizás también lo hemos hecho en alguna ocasión. Y no hemos estado de acuerdo con las Escrituras, no hemos estado de acuerdo con los principios bíblicos, aunque hemos seguido declarando el nombre de Dios y hemos seguido poniendo nuestro cartel de cristianos a las espaldas. Pero tenemos que reconocer que en muchas ocasiones no solo hemos criticado al gobierno de turno, a nivel nación me refiero, sino que también hemos criticado a nuestro pastor y hemos hecho muchas críticas que no son constructivas para nadie, sin tener en cuenta a Dios. Yo ya estoy acostumbrado a estas cosas, a la que mi parte me toca. Estoy acostumbrado, aunque cada vez que algo ocurre sobre este tipo de cosas, sobre mi vida, pues obviamente me aflijo, ¿no? Pero gracias a Dios el Señor me enseña, me sigue enseñando hasta el día de hoy y sigo aprendiendo. Y realmente cuando estaba para hablaros de esta palabra, el Señor ya me estaba ministrando a mí sobre según qué cosas para que esta palabra también se cumpla en mi vida. Obviamente no tiene sentido que yo os la predique y no la predique primero para mí mismo, ¿no? Los que nos sometemos a las autoridades humanas y espirituales lo hacemos porque queremos, por pura gracia y misericordia de Dios y favor, porque vemos o entendemos que vemos la gracia, porque el favor o que somos bendecidos gracias a esa realidad, ¿no? Y le doy gracias a Dios porque vivimos en una nación que, aunque deja mucho que desear en ocasiones, pues bueno, podemos tener muchas coberturas a nivel humano, ¿no? Que podemos dar gracias. Antes no sé quién estaba hablando, Roque, ¿verdad? Estabas hablando de que hay hospitales en
ciertos lugares de este mundo que bueno, pues se levanta un enfermo y se acuesta otro en la misma cama, ¿no? Las sábanas no se cambian ni en meses, ¿no? Y aquí te la cambian al día siguiente, ¿verdad? Pero aún así nos quejamos de la seguridad social, ¿sí o no? ¿Te has quejado alguna vez de la seguridad social? Quiero decir que quiero dar una pequeña ilustración para que veamos muchas veces los necios que somos en ocasiones, cuando realmente uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Porque cuando nos quejamos deberíamos pasar automáticamente nos debía de absorber, el Señor nos debía de trasladar a esos lugares, ¿no? Donde tienen falta de todo. Cuando te quejas de algo, me gustaría que ocurriera esto. Y vamos a aprender mucho, muchos de nosotros, ¿sí o no? Hermanos, todos los que estamos aquí, íbamos a aprender cosas. Cuando te quejas por algo que no te tienes que quejar, directamente a otro lugar donde te falta de todo. A ver qué harías, a ver de qué te quejas ahora, ¿no? Por eso, esto yo lo analizaba y decía, Señor, pero si tenemos unos políticos corruptos que mienten más que Pinocho. Y me iba a la mente que, por cierto, intentaré, y seguramente lo haré pronto, compartiros sobre el presidente de El Salvador, sobre Nayib Bukele. Un hombre que considero de Dios y un hombre que ha cambiado una nación entera. Una nación entera por someterse a Dios. Amén. Y por declararlo. No solo en momentos puntuales y en sermones delante de naciones, sino que lo ha puesto en el Congreso. Lo ha puesto un buen cartel. Viven por fe, ¿no? Y lo menciona. Primero Dios. Y después actúa según unos valores y unos principios que deberíamos de tener en cuenta. Pero en otra ocasión hablaremos de este hombre, de este presidente que a día de hoy más del 93% de la población de El Salvador quiere y ama, porque ha visto un cambio impresionante en su forma de vivir, en su seguridad, en su forma de estar. Y aunque como hombre posiblemente tenga muchos errores y muchos fallos, tiene una responsabilidad muy grande el ser el presidente de una nación. Y nosotros, como hijos de Dios, aunque no somos presidentes de naciones, tenemos unas responsabilidades muy grandes, porque somos hijos de Dios. Y como Él mismo tenemos que actuar conforme a esta realidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo siguiente. ¿Estás de acuerdo, verdad, que lo que Dios dice es que si resistes, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, si no resistimos a las autoridades que Dios establece, te gusten o no? Porque los magistrados no están, dice, para difundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Nos está diciendo, si haces el bien, ¿por qué vas a temer que algo malo te suceda, ¿no? ¿Por qué vas a temer que la policía venga a tu puerta? No tienes por qué temer nada, ¿no? El que hace bien no teme. Me da igual que venga quien sea a petar a mi puerta, si yo sé que lo he hecho bien. En una ocasión aquí nos acusaron injustamente en el principio de mi pastorado, después de que se marchara Sergio, me acusaron injustamente a mí y al hijo de Pacucha. Y fue injusto porque no era verdad, ¿no? Tan claro como eso, ¿no? Pero la denuncia era muy grande, era una denuncia sobre agresiones, sobre allanamiento de morada y sobre el apuñalamiento de mascotas, a varias mascotas grandes, perros grandes que tenía, y sobre robo, ¿no? O sea, imaginaros, ¿no? Yo y el hijo de Pacucha robando, asaltando una casa y matando a perros, ¿no? Entonces, os digo la verdad, me sentí como el Señor en la cruz, siendo apaleado injustamente, ¿no? Y entonces pude sentir algo de su sufrimiento. Por supuesto, no todo. Pero algo de su sufrimiento, sí, porque me sentía fatal. Digo yo, pero si esto es injusto, ¿no? Esto es injusto, me están acusando injustamente, ¿no? De algo que no he hecho. Entonces, obviamente me derrumbé porque se turbó mi corazón, se turbó mi mente y automáticamente me di cuenta de que yo estaba sirviendo a Dios. En ese momento, aunque estaba dentro de una asociación, una ONG, y esa ONG
según yo la levantamos por y para servir al Señor, me di cuenta de que estaba sirviendo al Señor en ese momento y de que era un hijo de Dios y que tenía que declarar unos principios básicos en mi vida, aunque ya sabía porque ya llevaba años en Dios. Pero en ese momento, obviamente, el Espíritu Santo me llenó de paz, me llenó de consuelo, me llenó de seguridad y pude tomar aire y descansar. Automáticamente nos llamaron a la comisaría, era un fin de semana, un viernes, y me dijo el inspector de policía, nos tomaron declaración y nos dijo el inspector de policía: os voy a soltar porque os conozco. Pero que sepáis que el juez no está el fin de semana y según la ley, según las leyes y según mi obligación es meteros en el calabozo hasta el lunes que venga el juez para pasar a disposición judicial y que el juez decida. Y efectivamente el hombre nos dijo eso y nos soltó. Y bueno, ahí vi la primera mano de Dios, ¿no? David estaba muy inquieto, muy ansioso, y yo no hacía más que decirle: estate tranquilo, ¿has hecho algo? No, bueno, pues si no has hecho nada, no tienes nada que temer, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Si no has hecho nada, no tienes nada que temer, ¿no? Y efectivamente, no quiero alargarme en esta historia, pero pasaron 2 o 3 años desde que pasó eso hasta que se solucionó el problema, imaginaros. Citación tras citación, tuvimos que ir a reconstruir los hechos, un montón de historias. Tuvimos varios careos con la persona que nos denunciaba, etcétera, etcétera, etcétera. Os puedo garantizar que de todas las situaciones, tanto en careos como ruedas de reconocimiento, como todo lo que pasamos durante todos esos 3 años, el Señor estuvo con nosotros. Y me dio una paz sobrenatural, porque estaba seguro de que Dios me defendería, nos defendería. Y así lo hizo. No solo nos defendió, sino que avergonzó al que nos denunció. La jueza le mandó callar no sé cuántas veces. Incluso yo, cuando me dio el turno de poder hablar, porque no puedes hablar cuando quieras, aunque te estén diciendo muchas historias o muchas cosas a la cara, no puedes hablar cuando te dé la gana delante de un juez y de un abogado, ¿no? Pero cuando pude hablar, lo único que se me ocurrió es decirle: te perdono, y si quieres, porque veo que lo necesitas, te puedo llevar a un centro de rehabilitación. Porque el chaval tenía problemas de drogas y lo que había hecho él, lo había hecho él todo, desde su propia casa. Los policías habían analizado, los cristales estaban rotos de dentro para afuera, y todo señalaba que había sido él, aunque no había pruebas tangentes, obviamente, de que había sido él, y menos de que habíamos sido nosotros. El caso es que Dios nos liberó. Y cuando te libera, y cuando estás en paz, y cuando no tienes nada que temer, la paz sobrenatural de Dios te inunda. Y hace posible que realmente podamos ver la mano del Dios Todopoderoso en nuestra vida, como la vimos en esa ocasión. Os contaría pelos y señales de esa historia y verdaderamente veríais cómo la gracia, la inmensa gracia de Dios, la maravillosa gracia de Dios, no solo nos consoló porque nos hacía falta. Acabamos de llegar, teníamos muy poquitos recursos. Yo pensaba en mi hijo, obviamente, no pensaba solo en mí, pensaba en mi esposa. Mi hijo tenía apenas 4 años, 5 años, y obviamente yo no podía ir a la cárcel. Era tan sencillo como eso, no me importaba a quién me estuviera acusando, sabía que mi juez era Dios y que Él haría todo lo posible para poner todas las cosas claramente. Y así lo hizo. Por eso la Escritura dice: pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, el que hace lo malo tiene que temer, sí o sí. Si yo hubiera hecho esa maldad o esas grandes maldades, yo tendría que temer de verdad. Y hubiera pagado seguramente el castigo de tal hecho. Si no era en ese momento, en cualquier otro momento, Dios me lo haría pagar. Pero yo pienso que en ese momento me lo hubiera hecho pagar también. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, no para escapar de un castigo. No voy a robar para que venga la policía y me atrape y me meta en la cárcel. No voy a robar porque yo no robo, yo soy un hijo de Dios. Amén.
Yo no voy a hacer esto y no voy a hacer lo otro, que sé que está mal porque soy un hijo de Dios. Es un principio que tengo que poner en mi vida, es un deber como cristiano, como fiel a Cristo, como fiel seguidor de Dios. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, por causa de lo que somos. Queremos crecer en Cristo. Queremos que cuando vengan las tempestades, las aflicciones, las adversidades entre hermanos, las circunstancias difíciles, podamos estar a la altura y podamos someter todas las cuestiones al Señor y el Señor pueda arreglar a través de su Santo Espíritu las cosas, pueda darnos sabiduría, entendimiento, paz, comprensión de las cosas. O nos emperramos en nuestros sentimientos y emociones para claudicar ante el poder del mal. Nosotros decidimos, eso es una decisión personal que nadie puede tomar por ti. Pues dice así el 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Verdad? Aquí el Señor ya abre un poco más el ramillete, ¿no? Por eso Jesús decía, al César lo que es del César y a Dios. Hay quien piensa que no tiene que pagar al César. Pero obviamente el mundo no está hecho para ti solo, ¿vale? Y tenemos que dar gracias a Dios a pesar de vivir en una democracia rara, que muchos dicen dictatorial, pues vivimos en un país que realmente, pues bueno, podemos disfrutar de cierta paz y cierta seguridad, no como en otros países de Latinoamérica, México, Ecuador, Salvador hasta hace un año, donde cruzar un barrio a otro se oponía el poder que alguien te matara o que alguien te hiciera daño, te robara. No podías ir ni siquiera a visitar a tu familia al otro barrio, porque los del otro barrio estaban contra el otro barrio y lo dominaban todos. No era la autoridad, no era el gobierno el que dominaba, eran las pandillas. Por eso la Escritura nos lo dice claro, que paguemos y que no debamos nada a nadie. Nada a nadie. Dice la Escritura que pedir prestado no es sabio. Ser deudores no es inteligente. Aunque muchos lo pueden hacer y lo hacen, la palabra de Dios nos dice que el que pide prestado es esclavo del que le presta. ¿Sí o no? Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y eso genera en nosotros pues una cierta incapacidad de libertad. Ser esclavo de alguien implica que estás sometido a alguien y tienes que hacer lo que esa persona te dice y te coacciona con esa realidad en tu vida. Por eso es más sabio no pedir. La palabra de Dios dice que muchos vendrán a ti a pedir prestado, pero tú no pedirás prestado. Y esto es muy importante. Y cuando digo esto, lo digo en todas las áreas de nuestra vida, en todo el sentido, ¿no? El problema es que la presión social y las cosas de este mundo y nuestros ojos y nuestras emociones, sentimientos y los deseos, pues en ocasiones son difíciles de controlar y las circunstancias en sí mismo, cualquier cosa que pasa, aunque creamos legítima, son difíciles de controlar y de llevar a los pies del Señor para que Dios abra caminos donde no lo hay. Pero aún así Él es capaz de liberarnos de la esclavitud, inclusive a veces cuando nos esclavizamos por estas cosas, ¿no? Por eso la Escritura en el 8 dice, no debáis a nadie, sino el amaros, o sea, que lo único que debemos realmente, o nos debemos unos a otros, ¿qué debiera de ser? El amor, que tanta falta hace la Iglesia de Cristo en este tiempo. Un amor que se menosprecia. La palabra amor está muy menospreciada porque se ha usado tanto de una manera, de cualquier manera, que ha perdido casi su valor. Pero realmente no nos damos cuenta que nuestra fe se fundamenta en el perdón y el amor de Dios. Amor quiere que nosotros también tengamos en nuestras vidas y cumplamos. Por eso dice, no debáis a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo dice que ha cumplido la ley.
ha cumplido lo establecido por Dios, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mirad, está metiendo un montón de cosas que sabemos que son agresiones a nuestra vida y a nuestro cuerpo y a nuestra relación con Dios, pero dice la palabra de Dios que si realmente nos embadurnamos, nos llenamos, nos vestimos de ese gran amor de Dios, estaremos cumpliendo prácticamente todo, ¿no? Y estaremos además propensos a dejar de hacer cosas que ensucian nuestra relación con Dios. Qué increíble es el amor. ¿Sí o no? Es un deber cristiano. Hay gente que piensa que solo tiene que amar a quien le ama. Con toda claridad hay un verso que dice: ninguna recompensa hay en amar a quien te ama. Amén. Ninguna recompensa hay en amar a quien te ama. A mí me es fácil amar a cada uno de vosotros, pero me es más difícil amar a aquellos, ¿verdad?, que intentan afligirme o que intentan de alguna manera ir contra lo que soy en persona, ¿no? En mi persona. O aquellos que quieren hacer daño a mi familia, o aquellos que hablan cosas que no son. Entonces, la primera intención es, obviamente, no llenarme de amor, sino de ira. Pero reconozco que en esta palabra, nosotros como hijos de Dios no tenemos otra opción. Y cuando digo no tenemos otra opción, es que si haces otra cosa de lo que dice la palabra que tienes que hacer, pues entonces vas por otro camino y dejas de ser lo que dices que eres. Un hijo de Dios, fiel, un cristiano. No hablo de un tropiezo, hablo de una obstinación, ¿vale? No hablo de un error puntual, hablo de un error constante. Hablo de ser sabio en tu propia opinión. Hablo de no tener a otros por más alta estima que a ti mismo. Eso te lleva a creerte más que nadie y a no ver tus fallos. Pero bueno, la Escritura nos dice que este es nuestro deber y que el amor no hace mal al prójimo. En el verso 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento es la ley, de la ley es el amar, el amor. Y el 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya ahora, que ya es hora, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Nos está diciendo que los tiempos se van acortando y que las cosas de Dios se están estableciendo y se están cumpliendo en todo el mundo, y con la tecnología mucho más rápido de lo que te podías imaginar. Antes, si el mundo avanzaba cada 500 años, había un pequeño invento, había un pequeño avance. Ahora es día a día de una manera bestial. El otro día mi hijo me ponía un vídeo sobre la inteligencia artificial, y era un vídeo de una persona que obviamente no estaba hablando lo que realmente el vídeo me hacía escuchar. Era su voz, pero no eran sus palabras. O sea, el vídeo estaba mostrando una persona que estaba diciendo cosas y yo podía identificar que esa voz era de él, pero obviamente esas cosas no las estaba diciendo él. Las estaba diciendo una máquina por él. Y obviamente estaba diciendo lo que le daba la gana a la máquina. O sea, estaba poniendo palabras en mi boca. Imagínate que fuera yo el del vídeo. Estaba poniendo palabras en mi boca, con mi voz, con el timbre de mi voz, con mi voz exacta, y diciendo cosas que a la máquina le daba la gana. Imaginaros eso hace 100 años. Ni por asomo, ¿verdad? Hoy se pueden hacer muchas maldades de muchas formas y no hace falta estar a tu lado. Se pueden hacer de un continente a otro. Simplemente con apretar un botón, hacer cualquier cosa, un vídeo, lo que sea. Pero lo que quiero decir en esta mañana es que nos conviene nuestros deberes, nos conviene hacernos capaces de entender estas verdades, ¿no? Y poderlas llevar a nuestra vida diaria. Poder tener la suerte de poder entender, y cuando digo la suerte, poder tener el gran deseo en nuestro corazón de haber sido elegidos por Dios, ¿no? De haber sido llamados,
de haber abierto nuestro corazón al Señor y de que Dios entrara y pudiera empezar a renovar nuestras vidas. No paremos, hermanos. Dios os ama y tiene grandes cosas para cada uno de vosotros. De verdad os lo digo y no lo digo por decir, lo digo porque lo siento de todo corazón y porque es lo que hacen en la vida los hijos que lo obedecen. Amén. ¿Lo creéis? ¿Lo creéis de verdad? Porque si nos reunimos aquí por reunirnos o porque toca o porque queremos agradar a alguien que no sea Dios, estamos equivocándonos. Y vendrá el momento en el cual dejarás de reunirte, en el cual dejarás de buscar a Dios y empezarás a justificar tus errores y empezarás a justificar tu vida. Una vida que solo tiene que ir en un sentido, en el sentido de lo que Dios nos dice que hagamos, que no es otra cosa, no es otro camino, el amor. El amor que estableció Jesús con su vida, el ejemplo que Él nos dio. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amaréis. Eso no tiene explicación ya ninguna, no hay que explicarlo de ninguna manera. Yo seré discípulo de Jesús si yo soy capaz de amar a los demás. Si de mi corazón sale amor, un amor desinteresado, un amor que a pesar de la frustración, un amor a pesar del cansancio, un amor a pesar de la enfermedad, un amor a pesar de que alguien me aflija, un amor a pesar de los pesares, puedo establecer en mi vida. Puedo pedirle a Dios que haga justicia y que le pague al otro conforme a su maldad. Claro que puedo hacerlo, ¿cómo no? Pero lo que no puedo hacer es desear su muerte, ni desear su condenación eterna, ni que viva en ese mal camino, ¿no? Pablo decía, he entregado a Satanás a este que me ha hecho tanto mal para que vea y entienda cómo se las cuece el enemigo, ¿sí o no? En más de una ocasión decía, ¿no? Que varios hermanos lo habían abandonado, hermanos que habían estado ahí, a pie de cañón, con él, predicando el Evangelio. Pero cuando lo metieron en prisiones, Demas, creo que se llamaba Demas me ha abandonado y he preferido el mundo. Y lo decía con pesar, lo decía con sufrimiento, ¿no? Porque él conocía lo que significaba seguir a Jesús y ser maltratado por mantener firme su fe. Pero Demas, en un momento en el que vio que la justicia acogía a Pablo, y miraba al otro lado y el mundo le ofrecía otras cosas que realmente le llenaban más, pues Demas cogió y prefirió dejar su fe. Cuidado, estamos hablando de dejar la fe ya y desligarse de aquel que había sido su hermano en la fe, su maestro en las enseñanzas de Cristo, y amar al mundo. Por eso la Escritura nos dice con toda claridad, no podemos amar a dos señores. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Amas a uno y desprecias al otro. Claro, amas a uno y desprecias al otro. Amarás a uno y aborrecerás al otro. Y esto es una lotería, porque puedes llegar a despertarte un día aborreciendo a aquel que dio la vida por ti y amando más las cosas que hay a tu alrededor, las vanidades de esta vida. Por eso tienes deberes como hijo de Dios. Tenemos deberes como hijo de Dios. Repasemos Romanos 12 y 13 para ver y entender que nosotros no podemos andar como cualquiera que ame el mundo. Nosotros tenemos que empezar a marcar una diferencia en nuestra vida diaria y en nuestra propia casa, obviamente. Primero para con nosotros, debemos tratarnos bien a nosotros mismos, ¿no? Y aplicar los conceptos prácticos de la fe cristiana a nuestra vida para después amar a nuestra esposa, amar a nuestros hijos y después, obviamente, a todos los que vienen, ¿no? E incluso después, pues, obviamente, a la familia de la fe, a los hermanos, ¿no? Por eso dice la Escritura en verso 11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, o sea, parece ser que alguien se ha quedado dormido, ¿no? Porque ahora está más cerca de nosotros la salvación. Este verso nos dice con mucha claridad de que, pues, esos días son más cortos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ni que decir tiene de que obviamente tu vida tiene que estar llena de luz. Si está llena de tinieblas, pues obviamente te estás engañando a ti mismo, ¿verdad? Pablo lo decía de esta manera, no vaya a ser que la luz que haya en vosotros sea tinieblas. ¿Cómo una luz se puede convertir en tinieblas? ¿Cómo se puede convertir una luz en tinieblas? Pues haciendo caso a espíritus engañadores, a demonios.
Hermano, un cristiano puede estar a la luz y sin darse cuenta o dándose cuenta, dando pasitos de infidelidad, puede llegar a un callejón sin salida. Y puede llegar incluso a oscurecer de tal manera su vida que las tinieblas le invadan su mente y no sea capaz de decidir, no sea capaz de tomar decisiones sabias delante del Señor. Yo sé que un día moriré, yo sé que un día partiré. Y según las estadísticas ya tenía que haberlo hecho. Pero sé que un día, pronto, corto, lejos o cuando quiera Dios lo haré. Y lo que más me preocupa de todo es ordenar mi casa, ordenar mi vida cada día. Eso es lo que más me preocupa delante de Dios. Ya me puede faltar a nivel material lo que sea, pero como me falte mi relación con Dios y mi realidad con Él, ya soy hombre muerto aunque viva. No importa que respire, estoy muerto. No importa que tengas lo que tengas. Si no tienes a Dios, estás muerto. No tienes vida. Y aquellos que hemos renacido de nuevo para una esperanza viva, lo sabemos porque ya hemos estado ahí. Estábamos muertos. Donde te encontró el Señor estabas muerto. Estabas perdido. Estabas derrotado. ¿Sí o no? Amén. Por eso dice que la noche está avanzada y que se acerca el día. Pues desecha las obras de las tinieblas. Toda aquella oscuridad que sabes que es en tu corazón y vístete con esas armas de luz. Sitúate en el reino de la luz donde todo resplandece. Por eso nos dice en el 13 que andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidias. Es curioso que esta palabra contienda y envidia la mete en medio de cosas tan aberrantes, ¿verdad? Como las borracheras, las lujurias, los adulterios y todas estas cosas, ¿verdad? ¿Es curioso o no? Al menos es curioso, ¿sí o no? Sí, me parece a mí solo. Una contienda, una envidia. Una contienda y una envidia es tan mala como una borrachera que te va a dar una resaca. y vas a estar desagradando al que te salvó la vida, al que dio su sangre por ti para limpiarte de todo mal y de todo pecado. Es curioso, ¿no? Pero la verdad es que esto es lo que quiere Dios de nosotros, que andes como de día, que andes honestamente, que seas honesto en tu manera de vivir. Cuando estás solo, cuando estás con alguien, o cuando estás con la familia de la fe, o cuando estás con incrédulos, que seas honesto, que seas capaz de mantenerte firme bajo una base, bajo una roca, bajo la sustancia verdadera y poderosa que te mantiene en pie. Por eso el verso 14, y acabo, dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ay, qué versículo. Sabes, ayer no tuve un día bueno, porque cada día trae su propio afán y su propio mal. Pero lo que he comprobado y lo que he visto es que cuando hablas de parte de Dios, las personas que no quieren aceptar la verdad se turban, se inquietan, sudan y son capaces de... No hablo de un enfado, hablo de saber bien que no estás haciendo la voluntad de Dios y negar la existencia, la evidencia de la palabra de Dios. Y realmente es preocupante porque el único deseo que hay en mi corazón es que las personas puedan recibir la palabra de Dios. Y es frustrante como en ocasiones no solo los incrédulos la rechazan, porque no creen, no quieren creer, se empecinan en que no quieren creer y no le dan opción a Dios para entrar en sus vidas. Eso no me va a frenar a la hora de seguir labrando a incrédulos, obviamente. Porque los que son de la verdad oirán la verdad y alguno abrirá su corazón y la recibirá como yo y tú la hemos recibido antes de conocer a Cristo. Pero lo que es peor es cuando le estás hablando a alguien que conoce a Dios y se resiste a la palabra. Se resiste al consejo de Dios. Al final acaba sucumbiendo. La Escritura está llena de versos. Es que... Aquí dice que te vistas del Señor Jesucristo. ¿Qué dices? ¿Eres capaz de ponerte la ropa de Jesús?
Mira que Jesús tenía poca ropa. Dice la palabra de Dios que cuando se subió a la cruz lo despojaron de su túnica. Y los soldados echaban suertes sobre ella. ¿Eres capaz de vestirte con esa túnica? ¿Eres capaz de tomar la túnica del Señor y vestirte? Eso simboliza obviamente vestirte de las enseñanzas, del favor, del amor que Él derramó en la cruz. Hermanos, ese es nuestro camino, no hay otro camino, el vestirnos de Jesucristo. Todo lo demás es parafernalia y un circo bien montado por el enemigo. Todo lo demás es pan para hoy y hambre para mañana. Todo lo demás se sustenta en vanidades y en cosas que los hombres hemos inventado paralelamente al favor de Dios. Por eso, hagamos orejas, escuchemos, escudriñemos la Escritura y veamos que esto de vestirnos del Señor Jesucristo no nos lleva a otro camino que a no proveer para mi deseo. Aunque yo quiera hacer aquello, el Señor me está diciendo esto y es lo que debo de hacer. Ahí está lo terrible, ¿verdad? Ahí está lo duro, ¿sí o no? El cruzar esa línea hará que experimentemos. Si la cruzamos para obedecer, obviamente, experimentemos la gloria de Dios, el favor de Dios, las maravillas de Dios obrando y restaurando y haciéndote crecer como hijo de Dios. Y el no hacerlo, pues, hará que experimentemos, pues, la pobreza espiritual, la amargura, la oscuridad, el creernos algo que no somos. Engañarnos a nosotros mismos es lo peor que nos puede pasar, ¿sí o no? Es lo peor que te puede pasar, engañarte a ti mismo. ¿Sabes? En mi vida pasada me engañé mucho a mí mismo. Mentía tanto que llegué a creerme mis mentiras. Es curioso, ¿eh? Como el poder de la maldad y el poder de la mentira hace posible que incluso la mentira parezca verdad. Y es curioso, como mi costumbre era mentir para buscarme la vida, cuando realmente vivía una vida en pecado y vivía una vida apartada de Dios hasta que el Señor me salvó y me sanó y me curó y me levantó y me fue edificando hasta el día de hoy. Pues en esos momentos de tanto mentir llegó a convertirse en una gran verdad para mí. Y mi vida estaba rodeada de esas mentiras que para mí eran verdades. Por eso iba de mal en peor, obviamente, hasta llegar a estar prácticamente destruido, ¿no? El poco le faltó al diablo acabar con mi vida, si no fuera porque el Señor dijo, ¡eh! Hasta aquí, déjale. Y me soltó. Y fue posible que gracias a la gloria de Dios llegara a un lugar donde alguien me habló de él, porque ya estaba escrito y porque ya estaba así preparado y mi corazón pudo abrirse y recibir algo que no merecía. Ya no sé tu historia, pero puede ser prácticamente parecida a la mía en otros contextos. Lo que sí sé es que el diablo no pudo acabar su trabajo, aunque de vez en cuando lo intenta, nuevamente, pero cada vez vamos teniendo más fuerzas en el Señor. Amén. Fortalécete en Cristo. Haz caso a las revelaciones. Haz caso a las evidencias, a la palabra de Dios. Haz caso al Espíritu Santo cuando sabes que es el Espíritu Santo que te habla de verdad. Haz caso cuando lo compruebas, que realmente la Biblia habla de ello. Que no solo es algo que ha venido a tus oídos como un viento recio, ¿verdad? Sino como un silbido apacible. Que ha llenado tu corazón y te ha dado fuerzas para caminar días y días, habiendo comido solo un poquito de la palabra de Dios. ¿Sabes? La honestidad nos va a llevar a eso. Y nos va a llevar sobre todo a amarnos y a perdonarnos, no a justificar nuestras mentiras. Amén. Por eso tenemos deberes. Lean Romanos 12 y 13. Ya sé que algunos de vosotros no me haréis caso. Ya lo sé de antemano. Pero yo les digo y les aconsejo que lean Romanos 12 y 13. Léanlo despacio, tranquilamente. Se lee unos minutos. Ocupamos muchas horas en mil historias que son vanidad o nos hacen perder el tiempo. Pasa unos minutos delante de la palabra de Dios leyendo estos dos capítulos que hemos estado describiendo en estos 2 domingos.
y te darás cuenta que necesitamos con urgencia vivir conforme a estas grandes verdades. Amén. Por eso cierra tus ojos. Oh Padre amado Señor, porque si realmente quieres, estás ahí sentado, has venido aquí para que Dios te hable, seguramente. Es lo que no creo que hayas venido para que yo te hable. Has venido para que Dios te hable. Y si realmente lo que el Espíritu Santo te está llevando a tu corazón es algo que tú también deseas, pues si realmente lo quieres, solo tienes que abrir tu corazón y pedirle al Señor, ¿no? En estos momentos, en este tiempo, de decirle que Señor, entra en mi corazón, un día más, nuevamente, Señor, y obra con poder en mi vida. Transfórmame, Señor, este es mi deseo, Señor. Quiero vivir de día, quiero vivir honestamente, quiero vivir obedeciendo tus mandatos y llenándome del amor que me corresponde como hijo tuyo para manifestar, Señor, ese amor del que hablas en 1 Corintios 13, oh Rey. Mi Señor, este es mi deseo. Dios ahora mismo está mirando para nuestro corazón. Y en aquel momento, como le dijo también al enemigo, hacia Job, que no tocara su vida, también le ha dicho al enemigo en alguna de las ocasiones que no tocara nuestra vida. Por eso estamos aquí. Por eso Él sigue pensando y deseando que tú desees también hoy que estos deberes se cumplan en ti, que esta forma de vivir sea algo que no solo quieres aprender porque te lo enseña alguien y ese alguien es Dios, sino porque deseas aprenderlo, porque sabes que es muy bueno para tu vida y para tu relación con Dios. Padre, mis hermanos y yo estamos delante tuya y te damos las gracias por este día y por poder seguir escuchando, permitirnos escuchar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Altísimo. Cuando salgas por esa puerta, el enemigo y las circunstancias de la vida, en las que igual tampoco interviene el enemigo, van a probar todo lo que escuchamos y todo lo que decimos en nuestro corazón. Amén. Así sea. Acuérdate, ¿de acuerdo? Hoy cumple 58 años Jessie, nuestra amada Jessie, nuestra incombustible Jessie. Y creo que hay después algo ahí, ¿verdad? Para que... creo, ¿no? ¿Es una tarta para aquí o es una tarta para llevar? Si es una tarta para llevar, pues eso, nos dejáis el cartón. Jessie, te amamos. Vente para aquí para adelante. Queremos cantarte y te pedimos perdón por si alguna vez te hemos ofendido. Tendría que estar pidiendo perdón ya aquí de rodillas yo. Te amamos y sabemos que llevas ya mucho tiempo con nosotros, ¿sí o no? 20. ¿20 años ya? Elo. Mi madriña, Dios mío. Llegué de 38, voy a cumplir 58. 58 años, 20 años. Y llegué de 38. Pues en 20 años ya conoces todos nuestros fallos, nuestros errores. Todos conocemos. Ahí voy. 20 años ya se conoce la gente, ¿no? Sí. Ya nos conocemos. Uno Y aquí ya- perseveramos, ya aquí se permanecemos. Y seguro que nos hemos aguantado muchas cosas, ¿sí o no? Moitas. Moitísimas. Y queremos cumplir un año más siguiendo, aguantándonos unos a otros y amándonos unos a otros. Por eso te vamos a cantar, ¿vale? Amén. ¿Te parece? Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, o sea, el que no pueda, bueno, que se quede sentado, pero el que pueda, por favor. Jessie, te amamos con el amor del Señor. Y te lo decimos de todo corazón, que a veces cualquiera de nuestros fallos y errores te haya afectado en nuestra vida. Pero te amamos y queremos que cumplas muchos más y que nuestros ojos lo vean. Amén. Te amamos con el amor del Señor. Te amamos con el amor del Señor. Porque en ti
por